La noche que me sacaron de la fiesta de mi propia empresa fue la noche que dejé de tener miedo. No fue gradual, fue un clic, como cuando llevas tanto tiempo cargando un peso que ya ni lo sientes, y en un segundo exacto decides soltarlo y dejar que caiga sobre quien lo merece. Pero, para entender lo que pasó esa noche de diciembre, tengo que llevarte 5 años atrás. Al día en que crucé por primera vez las puertas de cristal de Alteverde Solutions, multinacional de consultoría financiera, sede en Madrid, operaciones en 12 países, tengo que contarte quién era yo cuando entré, lo que viví mientras estuve y quién decidí ser cuando salí. Porque esta historia no es solo sobre venganza, es sobre lo que le pasa a una mujer cuando deja de pedir permiso para ocupar el espacio que ya ganó. Devta. Entré a Alteverde con 39 años. No era la candidata más joven ni la más vistosa. Era una mujer con 15 años en el sector financiero, 2 departamentos levantados desde cero, 4 idiomas y cicatrices de 2 reestructuraciones que se habían llevado por delante a personas más brillantes que yo. Me contrataron como Senior Financial Analyst, un título que en papel sonaba bien y en la práctica significaba que haría el trabajo estratégico que otros firmarían. Lo sabía, lo acepté. Después de un año de desempleo tras una fusión que destruyó mi departamento anterior, necesitaba estabilidad. Necesitaba volver a construir. Lo que no esperaba era encontrarme con Daniela Voss. Daniela era la directora de operaciones estratégicas para la región sur de Europa. 48 años, posgrado en INSEAD, contactos en todos los consejos que importaban, el tipo de mujer que entra a una sala y hace que el oxígeno se reorganice a su alrededor, elegante, precisa, letal, cuando alguien dentro de su radio empezaba a brillar con una luz que ella no había encendido. Desde el primer mes decidió que yo era una amenaza. No me lo dijo con palabras, me lo dijo con reuniones a las que no me invitaban aunque el trabajo que se discutía era mío, con correos donde aparecía en copia en lugar de en destinatario, con comentarios en voz alta frente al equipo sobre análisis con falta de profundidad en semanas donde los míos habían sido los primeros y los más completos. 5 años de eso. 5 años construyendo en silencio mientras alguien encima de mí desmantelaba mi visibilidad con la misma precisión con la que yo construía los modelos financieros que sostenían sus presentaciones. Si esta historia ya te está generando algo, rabia, reconocimiento, esa sensación de haber vivido algo demasiado parecido, entonces sabes exactamente para quién existe este canal. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho, activa la campana de notificaciones y deja un comentario contándome si alguna vez te trataron así en el trabajo. Cada comentario nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias. Ahora sigo. El primer año observé. Llegué sin pretensiones de protagonismo inmediato. Aprendí las dinámicas reales del equipo por debajo de los organigramas oficiales, identifiqué los nodos de poder informal, entendí qué proyectos tenían peso real y cuáles existían como pantalla institucional. Me mantuve callada y registré todo mentalmente. Era una táctica que había aprendido a la fuerza en empleos anteriores. Antes de moverte, asegúrate de entender exactamente el tablero donde estás jugando. El segundo año, empecé a rendir por encima de cualquier expectativa razonable. En marzo, desarrollé un modelo de análisis de riesgo para mercados emergentes que combinaba variables macroeconómicas regionales con indicadores de comportamiento de fondos privados que el equipo no había considerado antes. Era un enfoque que yo había construido durante meses, en horas que nadie me pidió invertir.
porque veía una brecha que cerrarse podía generar valor real. El equipo directivo adoptó el modelo como estándar interno de la unidad. El comunicado que celebró el logro metodológico llevaba el nombre de Daniela Voss. El mío no aparecía en ninguna línea. Lo leí, respiré y seguí trabajando. El tercer año ocurrió algo que cambió la calidad del tablero sin que yo lo hubiera planificado. Hartman & Bloch, uno de los 5 fondos de inversión privada más relevantes con los que Alteverde trabajaba en Europa Central, solicitó formalmente trabajar conmigo en un proyecto de reestructuración de cartera. Era la primera vez en la historia reciente del área que un cliente externo pedía un nombre específico del equipo analítico por iniciativa propia. La dirección leyó la solicitud como lo que era: un reconocimiento externo a alguien que no debería estar siendo reconocido por encima de la jerarquía formal. Daniela respondió al correo sin consultarme ni informarme previamente. Dijo que yo estaría en rol de apoyo técnico y que ella lideraría el proyecto personalmente dado el nivel estratégico de la cuenta. Lideré el proyecto, hice las reuniones de diagnóstico en Viena, desarrollé el análisis completo, construí la propuesta de reestructuración y el informe final con un nivel de detalle que el equipo de Hartman reconoció explícitamente en las reuniones de cierre. Daniela asistió a la presentación final, firmó los documentos. Hartman & Bloch renovó su contrato por 3 años adicionales, con un incremento del 22% en el volumen de la relación. El bonus de cierre fue distribuido entre el equipo directivo. Yo recibí un correo de agradecimiento institucional con logo corporativo y firma automática del Departamento de Comunicación Interna. Fue en ese momento, al leer ese correo, cuando tomé la decisión que cambiaría todo lo que vino después. Empecé a documentar cada correo relevante archivado en una carpeta personal encriptada, cada reunión cuyo contenido había generado yo y cuya autoría había viajado a otro nombre, registrada con fecha y contexto. Cada vez que un análisis mío aparecía en una presentación pública con otro nombre encima. Construí un archivo completo, ordenado, referenciado a lo largo de 2 años. No tenía un plan cerrado todavía, pero algo en mí, ese instinto de supervivencia que se desarrolla después de años en entornos que trabajan para que no tengas poder, me decía que algún día ese archivo sería el instrumento más importante que hubiera construido en toda mi carrera. Y entonces llegó el 5.º año, el año de la fiesta. Alteverde celebraba su 20º aniversario, cena de gala en el Hotel Villamagna de Madrid, invitados externos de alto perfil, clientes clave de todas las regiones, representantes de fondos institucionales y prensa especializada del sector financiero. El tipo de noche que aparece en los comunicados con fotografías cuidadosamente encuadradas, donde todos los que importan sonríen con la misma intensidad calculada y la misma copa de champán en la mano derecha. Yo llevaba semanas trabajando en los materiales de presentación para ese evento, un resumen ejecutivo de 5 años de operaciones de la Unidad Sur Europea, con gráficos de evolución construidos desde los datos brutos, un análisis prospectivo de los próximos 3 años con 3 escenarios de crecimiento diferenciados y un informe de impacto que mostraba, con números reales y sin adornos retóricos, el crecimiento que el área analítica había generado para la empresa en ese periodo. El 63% del crecimiento neto de los últimos 2 años tenía mis huellas en alguna capa de su construcción. No lo digo con orgullo vacío, lo digo porque los números tienen la virtud de no mentir, aunque las personas que los presentan sí lo hagan con frecuencia y con elegancia. La noche del evento llegué puntual. Vestido negro de corte recto, clásico, sin ornamentos innecesarios,
zapatos de tacón discreto, el cabello recogido en un moño bajo profesional, pendientes pequeños de oro, la imagen de alguien que sabe exactamente dónde está y para qué. En el vestíbulo me encontré con Rodrigo Calles, el coordinador de eventos de Alteverde. Lo conocía bien. En 5 años de eventos corporativos habíamos cruzado suficientes palabras como para reconocernos como personas. Me miró con una expresión que no supe leer de inmediato, una mezcla de incomodidad, evasión y algo que en retrospectiva reconozco como vergüenza ajena. «Verónica», dijo en voz baja, sin que nadie que pasara a nuestro alrededor pudiera escuchar. «Hay un pequeño ajuste en la distribución de mesas para esta noche». ¿Un ajuste? La directora Voss ha reorganizado la disposición general. El equipo de análisis estará ubicado en el espacio de apoyo, en la sala adyacente al salón principal. Procesé las palabras con la misma calma con que se procesan las cosas cuando el cerebro todavía se niega a aceptar lo que ya comprende. La sala adyacente es... Rodrigo bajó los ojos exactamente un segundo antes de responder. El salón de servicios. Tiene catering igualmente. Es funcional. El salón de servicios, donde se organizaban las bandejas de aperitivos antes de salir al salón principal, donde el personal de catering coordinaba las rondas de servicio, donde el equipo logístico revisaba las listas de invitados, no el salón de gala donde los clientes de Hartmann Bloch, cuya relación yo había salvado 2 años antes, brindarían esa noche con el equipo directivo, no las mesas con mantelería blanca y copas de cristal tallado, no el espacio donde los números que yo había construido semana a semana durante 5 años se convertirían en discursos de celebración. Me mandaban a comer fuera, literalmente fuera, con el personal de apoyo. En la noche en que la empresa celebraba 20 años de existencia usando, entre otros, los resultados que yo había generado. Sentí algo frío recorriendo la columna de arriba abajo, lento y preciso. No era humillación todavía, al menos no en el sentido que produce lágrimas o voz temblorosa. Era comprensión. Era el momento exacto en que todas las piezas de 5 años de pequeñas exclusiones encajan al mismo tiempo y forman una imagen que ya no puedes desconocer ni reencuadrar con ningún eufemismo de adulto profesional. Daniela Voss me había excluido de la celebración de una empresa que yo había ayudado a construir, con suficiente envoltura institucional, un ajuste de distribución de mesas, un espacio de apoyo, para que pareciera una decisión logística neutral y no lo que era. La confirmación definitiva, pública, documentada en la disposición de asientos de una cena de gala, de que, para ella, yo no existía como persona que merecía estar en la misma sala. Seguía Rodrigo sin decir una sola palabra. Cruzamos un pasillo lateral. Abrió una puerta que no era la del salón principal. Entré. El salón de servicios, mesas largas con mantelería funcional, iluminación sin la calidez de los candelabros del salón principal. 4 personas del equipo analítico ya sentadas, con expresiones que reconocí de inmediato porque las había tenido yo misma en otros momentos a lo largo de 5 años. Confusión contenida, vergüenza que no querían mostrar, rabia que no sabían si estaba justificada. Nos miramos, nadie dijo nada. Desde la puerta entreabierta llegaba el sonido del salón de gala, música suave, risas, el tintineo específico de copas de champán en un brindis colectivo, voces que celebraban. Me senté, pedí agua, comí lo que trajeron, mantuve la expresión neutral, y en ningún momento durante toda esa noche se me escapó una sola lágrima, porque las lágrimas son para cuando todavía esperas que alguien venga a reconocer el error y a corregirlo. Son para cuando todavía confías en que el sistema tiene algún mecanismo de justicia que funciona si esperas suficiente. Esa noche
En ese salón de servicios, con el sonido de la fiesta llegando por la puerta como una burla sostenida, comprendí con una claridad que no había tenido nunca antes que nadie venía a salvarme, que el sistema no estaba roto, funcionaba exactamente como Daniela Voss quería que funcionara, y que, por lo tanto, lo que tenía que ocurrir tendría que construirlo yo, sola, con precisión, con paciencia y con todo el material que había acumulado durante 2 años sin saber exactamente para qué. En el taxi de vuelta hice 2 llamadas. La primera fue a Marcos Arrieta, headhunter con quien llevaba años en contacto. Me había propuesto cambiar de empresa 3 veces. Las 3 había dicho que no. Marcos, esa posición en Veritas Capital que me comentaste en septiembre sigue activa. Una pausa. Eso fue hace 3 meses, Verónica. Lo sé. ¿Ha pasado algo? Ha pasado que estoy lista. La segunda llamada fue a Elisa Hartmann, directora ejecutiva de Hartmann Block, Viena. La mujer cuyo equipo había pedido trabajar conmigo 2 años antes. La mujer a quien Daniela había respondido en mi lugar. Elisa y yo habíamos mantenido una relación paralela y discreta durante años. Ella sabía quién había hecho el trabajo real. Lo había sabido siempre. Elisa, soy Verónica. Sé que es tarde, perdona la hora. Para ti nunca es tarde. ¿Qué necesitas? Necesito contarte lo que pasó esta noche y luego necesito pedirte algo. Y le conté todo. Los siguientes 90 días fueron los más densos y los más calculados de mi vida profesional, mientras dentro de Alteverde todo continuaba exactamente igual. Daniela presidiendo reuniones con su elegancia habitual, el equipo operando en sus dinámicas de siempre. Yo construía en silencio la arquitectura completa de mi salida. No una renuncia reactiva que me dejara en posición de vulnerabilidad. Una salida estratégica, calculada, que moviera el tablero de una forma que el sistema de Alteverde no pudiera ignorar ni reencuadrar como algo neutral. Marcos confirmó en la primera semana de enero que Veritas Capital, una gestora de fondos con sede en Luxemburgo y presencia operativa creciente en España, Portugal e Italia, estaba construyendo una unidad de expansión sur-europea que no existía todavía. Necesitaban a alguien que la liderara desde cero. Alguien con trayectoria real en el sector, con red de relaciones en la región, con capacidad de construir equipo y de gestionar relaciones institucionales al más alto nivel. Un puesto de creación, donde no estaría tomando el relevo de nadie, donde construiría algo que todavía no existía. Construyendo para mí. El proceso de selección duró 6 semanas. 4 entrevistas en distintos formatos, incluyendo 2 con el Consejo Ejecutivo por videoconferencia desde Luxemburgo, una presentación estratégica de 40 minutos ante el comité directivo donde expuse mi visión para los primeros 2 años de la unidad. Preparé cada etapa con la misma disciplina con la que había construido los modelos financieros que otros habían firmado durante 5 años, solo que esta vez el destinatario del esfuerzo era mi propio futuro. La oferta llegó en la segunda semana de enero, salario un 42% superior al que tenía en Alteverde, estructura de bonus ligada a resultados de la unidad, participación en beneficios a partir del segundo año, un equipo inicial de 12 personas que dependería directamente de mí y una posición que reportaba directamente al Consejo Ejecutivo, sin ninguna capa intermedia de directores que firmaran lo que yo construyera. Antes de firmar, como habíamos acordado en aquella llamada del sábado de diciembre, hablé con Elisa. Elisa Hartmann había estado esperando el momento correcto con una paciencia que igualaba a la mía. 2 años esperando, y cuando la llamé desde el taxi esa noche de diciembre,
Supo que el momento había llegado por fin. El plan que acordamos era simple en su estructura y devastador en sus consecuencias. Hartman Block notificaría a Alteverde la no renovación del contrato cuando yo ya no formara parte de la empresa. La comunicación haría referencia explícita a que la calidad de la relación había dependido de un perfil específico que ya no estaba disponible en la estructura, sin dramatismo, sin acusaciones, con la claridad fría y documentada de un cliente que toma una decisión de negocio basada en una evaluación objetiva. Hartman & Bloch representaba el 17% de la facturación anual del área sureuropea. No era el cliente más grande, era el más estratégico, el que otras cuentas miraban como referencia de relación de largo plazo, el que el consejo de administración citaba en presentaciones a inversores. Su salida no sería un problema presupuestario tratable, sería una señal que se leería con la atención que ningún comunicado interno puede gestionar. Era un miércoles de febrero. Madrid con ese frío seco y nítido que hace que todo parezca más claro de lo habitual. A las 9:15 entré al despacho de Daniela Voss. Estaba al teléfono. Me miró con la expresión perfeccionada durante años para decir: espera fuera sin necesidad de palabras. Me quedé de pie. No salí. Daniela terminó la llamada antes de lo que hubiera querido. Verónica, no tengo nada programado contigo esta mañana. No es una reunión, dije. Coloqué el sobre su escritorio. Es mi carta de renuncia. El silencio que siguió tenía textura, denso, casi físico. Daniela miró el sobre. No lo tocó, me miró a mí, y en su expresión, por primera y única vez en 5 años, vi algo nuevo. No era miedo exactamente, era reconocimiento, el de alguien que en algún nivel sabe exactamente lo que está perdiendo. Verónica, esto es precipitado. Si hay algo que te ha molestado, podemos hablarlo. Si es una cuestión de compensación, no es una cuestión de compensación. ¿Entonces qué es? La miré un segundo completo antes de responder. Es una decisión estratégica, como todas las mías. Y salí del despacho. Antes de continuar, necesito tu ayuda. Si esta historia te hizo sentir rabia, identificación o esa satisfacción de ver a alguien levantarse después de haber sido subestimado, entonces sabes lo que representa este contenido. Me gustaría pedirte que consideres darle un hypear a este video. No te cuesta nada, pero para nosotros significa muchísimo. Eso le dirá a YouTube que nuestra historia merece ser vista. Si te llegó de corazón, desliza hasta los comentarios y presiona el botón de hypear. Así estarás ayudándonos a seguir trayendo relatos que hacen que el mundo se detenga y reflexione. Gracias, de verdad. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí, las semanas siguientes. Mis 30 días de preaviso fueron los más reveladores que viví dentro de Alteverde. No por lo que yo hice, sino por lo que empezó a hacerse visible en el momento en que mi salida era ya irreversible. El primer síntoma fue el equipo. De los 12 analistas del área, 4 presentaron su renuncia en los 10 días siguientes a la mía. No lo habíamos coordinado. Simplemente cuando el elemento de referencia de una estructura desaparece, ciertas personas leen la señal correctamente y deciden que el momento de moverse ha llegado. 2 de ellos vinieron a trabajar conmigo a Veritask. Los otros 2 encontraron posiciones con condiciones notablemente mejores. El segundo síntoma fue más concreto. La notificación de Hartman & Bloch llegó a la dirección de Alteverde en la 3ª semana de febrero. Elisa había sido precisa, fría y devastadora. Agradecía los años de colaboración, señalaba que la calidad del servicio había estado vinculada a un perfil analítico específico que ya no formaba parte de la estructura y comunicaba la decisión de no renovar. 17% de la facturación anual, saliendo.
con una justificación que señalaba directamente a la gestión del talento como causa raíz. En el Consejo de Administración, eso no era un problema presupuestario ordinario, era una pregunta abierta sobre qué más se había estado construyendo sobre bases que la organización no había reconocido. Y esa pregunta, una vez formulada al nivel correcto, tiene una inercia que ningún comunicado interno puede detener. El tercer síntoma lo supe por Rodrigo. Me escribió a mediados de marzo para decirme que el Consejo había convocado una revisión urgente de governance del área, que había rumores de auditoría externa de procesos de atribución, que el nombre de Daniela Voss aparecía en las conversaciones de pasillo con una frecuencia que no era habitual. No le respondí con nada dramático. Le deseé suerte. Rodrigo no era parte del problema. Era alguien que había tenido que ejecutar instrucciones que no había pedido. Mi primer día en Veritas Capital fue el 3 de marzo. Las oficinas estaban en el barrio de Salamanca, madera clara, luz natural, espacios que invitaban a pensar en lugar de a performar. Mi equipo me esperaba en la sala de reuniones, 12 personas, edades diversas, trayectorias distintas, todos mirándome con esa mezcla de expectativa y reserva que reconozco porque la he tenido yo misma. Me presenté sin diapositivas, sin discurso preparado. Me llamo Verónica Salcedo. Vengo de 5 años en Alteverde Solutions, construyendo gran parte del crecimiento de esta región sin que mi nombre apareciera en un solo comunicado que valiera la pena. Eso se acabó. Aquí, cada persona que haga algo que tenga valor va a tener su nombre en ello. Eso es lo único que prometo hoy. Silencio de 3 segundos. Desde el fondo de la sala alguien empezó a aplaudir, uno primero, luego los demás, uno a uno, hasta que la sala completa aplaudía. No lo esperaba. Tuve que trabajar para mantener la expresión profesional en lugar de dejar que se convirtiera en lo que sentía por dentro, que era algo muy parecido a volver a respirar después de un tiempo muy largo. Los primeros 90 días fueron intensos. Construir algo desde cero dentro de una organización que ya tiene su cultura requiere una energía diferente a la de mantener lo que existe. Hubo noches largas, decisiones con información incompleta, momentos en que la duda se instalaba con honestidad que no podía ignorar. Pero también hubo resultados que llegaron antes de lo que nadie esperaba. En el segundo mes cerramos un acuerdo con un family office portugués que llevaba 18 meses en conversaciones sin avanzar. Lo cerré yo en una reunión de 3 horas en Lisboa, con los números correctos y la disposición real de escuchar antes de presentar. Esa noche, Henrik Strauss, el director general de Veritas, me envió un mensaje. Impresionante. Gracias. 2 palabras. En 5 años, Daniela Voss nunca encontró esas 2 palabras para decirlas en mi dirección. Henrik las escribió naturalmente sin pensarlo, como quien registra algo real. Las guardé. En el tercer mes presenté ante el comité ejecutivo la estrategia de expansión para los próximos 2 años. 42 páginas construidas con el equipo, donde cada sección llevaba el nombre de quien la había desarrollado. Cuando Henrik lo presentó al consejo, lo hizo con mi nombre como directora responsable y con los nombres de cada analista en sus secciones. Primera vez en años que vi mi nombre en un documento oficial que importaba y que no tuve que reclamar. Que a iMod sobre Alteverde no hice seguimiento activo. No era mi prioridad. Pero la industria es pequeña y las noticias viajan. Supe que la revisión de governance se formalizó en una auditoría externa de procesos de atribución intelectual. Supe que varios proyectos de los últimos 5 años fueron revisados en términos de autoría real versus autoría firmada. Supe que la salida de Harman & Bloch
combinada con otras cuentas que se movieron en el segundo trimestre, generó conversaciones en el consejo que Daniela no pudo controlar desde arriba, y supe que Daniela Voss presentó su renuncia en mayo. La noticia circuló por LinkedIn con el lenguaje habitual de los ejecutivos que salen cuando la salida no fue completamente voluntaria, aunque el comunicado diga lo contrario. Tras una etapa enormemente enriquecedora, he decidido explorar nuevos horizontes. No hice ningún comentario, no di ningún like. No existí en esa noticia, porque la victoria real nunca es la caída del otro. La victoria real es que mientras el otro cae, tú ya llevas meses construyendo en otro nivel. Seas, en junio, Henrik me llamó a su despacho. Verónica, el consejo quiere hablar contigo sobre una propuesta. En 3 meses has hecho algo que nadie había podido articular de manera concreta, y el consejo ve en eso una señal sobre el potencial de esta región. Hizo una pausa. Queremos crear una dirección general para el área sur europea. No existía antes. La vamos a crear porque tú estás aquí. El cargo reportaría directamente al consejo. Tendrías autonomía presupuestaria, capacidad de contratación y asiento en el Comité Ejecutivo Global. Otra pausa. El paquete de compensación lo cerramos esta semana si tu respuesta es afirmativa. Era afirmativa desde hacía 10 segundos, pero los procesos merecen su ritmo. Dame 48 horas. Henrik sonrió. Era la sonrisa de quien conoce la respuesta y respeta el espacio para llegar a ella con dignidad. No necesité 48 horas para decidir. Las necesité para sentir lo que estaba pasando con la atención que merecía. Esa noche, sola en mi apartamento de Chamberí, con una copa de vino blanco frío y las luces de Madrid entrando por la ventana, me permití algo que me había negado durante meses: llorar. No de tristeza, no de rabia, sino de esa cosa extraña que ocurre cuando llegas a un lugar que durante mucho tiempo solo existió como una imagen construida en los peores momentos, cuando nadie te veía, cuando tu nombre no aparecía en ningún lado, cuando comías en el salón de servicios mientras otros brindaban con tu trabajo. Y de repente ese lugar es real y es tuyo, y es el presente. Pensé en la noche de diciembre, en Rodrigo bajando los ojos, en la puerta entreabierta y el tintineo de copas del otro lado, en mis compañeros con sus expresiones de vergüenza contenida, en mí misma comiendo en silencio y decidiendo en ese momento que esa sería la última noche que alguien me indicara dónde me correspondía estar. Había esperado para llorar hasta que valiera la pena. Ahora valía la pena. Acepté el cargo a la mañana siguiente. El anuncio en Veritask generó mensajes de personas de toda mi trayectoria, excompañeros de Alteverde, clientes, colegas del sector que conocía de conferencias. Elisa Hartman escribió ese mismo día. Sabía que era cuestión de tiempo y de encontrar el entorno correcto. Felicidades, Verónica. La región sur europea no sabe todavía lo que se le viene encima. Guardo ese correo todavía. Lo abro de vez en cuando, no por nostalgia, por claridad. Hubo un último capítulo que no esperaba. En julio recibí una solicitud de reunión de Adrián Fuentes, director financiero de Alteverde, número 2 del Consejo. Un hombre que en 5 años había compartido sala conmigo en cientos de reuniones sin que yo le importara lo suficiente como para que me mirara directamente. El asunto del correo decía: consulta profesional. Lo pensé 2 días. Respondí que podía recibirlo. Vino a mis nuevas oficinas. Se sentó frente a mí. Y durante los primeros minutos tuvo esa incomodidad específica de quien está acostumbrado a tener el poder y de repente está en el lado equivocado del escritorio. Verónica, Alteverde está en proceso de reconstrucción del área analítica.
El Consejo ha reconocido que existieron deficiencias serias en la gestión del talento. Hay un cambio cultural real en marcha. Y quería explorar si existe alguna posibilidad de que consideraras volver en una posición radicalmente diferente. Lo miré. Adrián, valoro que hayas venido personalmente. En serio. Me miró. Pero la respuesta es no. Silencio. Veritask me dio lo que Alteverde nunca pudo darme en 5 años. Un entorno donde lo que hago tiene mi nombre, donde el equipo que construí es mío. No voy a intercambiar eso por ninguna promesa de cambio dentro de un sistema que funcionó durante años exactamente como estaba diseñado para funcionar. Adrián sintió lentamente. No parecía sorprendido. Parecía alguien que había venido esperando escuchar exactamente esto y que necesitaba escucharlo de todas formas. Te entiendo. Y lo respeto. Se levantó. Le estreché la mano. Sin frialdad ni calidez excesiva, con la normalidad de dos profesionales que se reconocen. Si alguna vez cambia el contexto, dijo, no cambiará, pero gracias. Salió. La puerta se cerró. Me permití una sonrisa pequeña y privada, no de triunfo sobre nadie, de reconocimiento de algo que se había completado. Han pasado 16 meses desde aquella noche de diciembre en el salón de servicios. Mi equipo en Veritask tiene 19 personas. Hemos cerrado operaciones en España, Portugal, Italia y desde hace 3 meses desarrollamos presencia en Grecia y Rumanía. La unidad sur europea representa el 23% de los ingresos totales de la gestora, cuando el objetivo inicial era llegar al 15%. El Consejo ha aprobado presupuesto para crecer a 25 personas antes de fin de año. Mi nombre aparece en los comunicados, en los informes, en las presentaciones ante clientes, en las notas de prensa cuando cerramos algo importante. Mi nombre aparece porque el trabajo que hay detrás es mío y porque construí por fin un entorno donde esas dos cosas van juntas como deberían haber ido siempre. Y quiero decirte algo antes de terminar, no como consejo, como testimonio. Si estás en un lugar donde tu trabajo sostiene decisiones que otros firman, si llegas a casa cansada de construir para que otro brille, si has aguantado años de invisibilidad esperando que alguien eventualmente te reconozca. Escucha esto. Nadie va a venir a reconocerte desde adentro de un sistema que se beneficia de tu invisibilidad. El reconocimiento no viene de esperar, viene de decidir, de documentar, de construir en paralelo con disciplina y paciencia, de cultivar relaciones afuera del sistema que te limita, de llegar al momento en que tienes suficiente para saltar y saltar. No te pido que hagas exactamente lo que yo hice. Cada situación tiene sus tiempos y sus riesgos reales, pero sí te pido que dejes de pedirle permiso a quien se beneficia de que no lo tengas. La mesa a la que quieres llegar existe, y si no existe todavía, puedes construirla. Lo sé porque lo hice. Empezando en un salón de servicios, comiendo en silencio, mientras desde una puerta entreabierta llegaba el sonido de una fiesta hecha con mi trabajo. Esa fue la última noche que alguien me indicó dónde me correspondía estar. Soy Verónica Salcedo, directora general de expansión sureuropea en Veritask Capital, y nadie me vuelve a sentar fuera.